Y entonces Juan 17 es la parte de la palabra que vamos a estudiar juntos en esta mañana. Juan 17. Y entonces en la prédica vamos a pensar en una oración de Jesús, porque esa parte de Juan 17 es una oración. Jesús ora a su Padre. Y esa oración es muy especial, como lo vamos a ver poco a poco esta mañana estudiando tu palabra. Amados hermanos, en la Biblia encontramos algunas oraciones de Jesús, en que hay dos oraciones que son bastante importantes para conocer. Y una de esas oraciones lo conocemos como el Padre Nuestro. Casi todo el mundo lo conoce. Padre nuestro que estás en los cielos. Y esta oración enseñó Jesús a sus discípulos cuando ellos lo preguntaron a Jesús, porque Jesús estaba orando, y los discípulos estaban presentes cuando él estaba orando. Y es cierto, cuando Jesús terminó la oración, los discípulos preguntaron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Como Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos. Y entonces los discípulos de Jesús querían aprender a orar. Y yo creo que casi todos eso reconocemos, que orar es algo difícil para hacer, ¿verdad? Muchas veces sí podemos sentir incapaces de orar, ¿verdad? Que muy difícilmente salen las palabras, o que no sabemos bien lo que tenemos que orar o lo que tenemos que preguntar. Yo encuentro muchas personas siempre que dicen: yo tengo un poco miedo de orar, especialmente en público, ¿verdad? Porque comparamos con otro hermano que sabe orar muy bien, en nuestra opinión, y pensamos que tal vez los otros van a decir que no oramos bien. Pero hermanos, eso no es lo más importante. En la oración, lo más importante es que somos sinceros, en el sentido que compartimos las necesidades de nuestro corazón, que compartimos las dudas que tenemos en nuestra vida, y que no fingimos que estamos bien y que somos uno de los santos más grandes del mundo. No, en la oración es muy necesario que somos como somos. Y encima de eso también es muy importante como Jesús nos enseña, para no estar pensando solamente en las cosas nuestras. Como dice esa pregunta que hemos visto en la pantalla, ¿no? ¿Por qué somos creados nosotros? ¿Por qué somos creados nosotros? Para la honra y la gloria de Dios. Dios nos hizo para su gloria. Y entonces cuando nosotros vamos a orar, ¿sabe con qué tenemos que empezar? Jesús nos enseñó eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, hágase tu voluntad. Las cosas de Él, la gloria de Él. ¿Y cómo termina? Con la gloria de Dios igual. ¿Sí? A Él sea la gloria y la honra. Entonces, Jesús siempre nos enseña para empezar y pensar en la gloria de Dios, porque ese es el propósito de nuestra vida, pensar dando honra y gloria a Dios. Entonces, el Padre Nuestro es la primera oración que es muy importante, pero hay otra oración también que es no necesariamente un ejemplo para nuestras oraciones, pero muestra algo muy, muy especial que muy poco encontramos en la Biblia. Una oración íntima de Jesús, en que Él está hablando con su Padre Celestial. Entonces Jesús hablando con su Padre en oración, orando por sus discípulos, como dice el título aquí, pero incluyendo a todos los creyentes, porque la misma oración lo dice. Y entonces por eso en Juan 17 encontramos esta oración. Y también lo que es muy especial a esa oración es el momento en que Jesús está orando esto. Porque hay que saber qué es lo que está pasando. Cuando Jesús está orando esta oración, ¿qué está pasando? Eso es en la noche
en la misma noche en que Él iba a ser entregado en las manos de los fariseos para ser crucificado. En la misma noche. Para ser más preciso, esa oración Jesús lo oró cuando estaban bajando del monte de Sión en que estaba construyendo Jerusalén. Estaban bajando del monte de Sión para ir al huerto de Getsemaní. Y entonces mientras están caminando por ahí, Jesús está orando por sus discípulos, en presencia de sus discípulos. Los discípulos están oyendo las palabras, por eso está escrito aquí. Porque Juan, uno de sus discípulos, lo escribió. Y es hermoso. Y es hermoso porque Jesús quiere que ellos saben lo que Él está orando. Es muy especial. Entonces, primeramente muestra la comunión íntima de Jesús con su Padre. Jesús vivía 100% en comunión con su Padre todo el tiempo de su vida. Eso es un ejemplo para nosotros también. Nosotros siempre tenemos que buscar esos momentos de intimidad con Jesús, buscando su rostro en oración, estando con Él, hablando con Él, conversando con Él. Eso es muy importante, es muy necesario para su vida espiritual. Su vida espiritual no puede vivir si usted no practica eso, que usted no busca al Dios todos los días, hablando con Él. Y estar atento para escuchar su voz, porque Dios nos habla de mil maneras, pero muchas veces nosotros estamos sordos. ¿Por qué? Porque no buscamos suficiente la intimidad con Él. Es muy importante. Y por eso Jesús, si usted estudia la vida de Jesús, puede ver que Jesús siempre estaba buscando esos momentos de estar con su Padre en oración. Él también nos necesitaba. ¿Cuánto más nosotros? Y entonces, en ese momento podemos ver algo de las conversaciones que Jesús tenía con su Padre en esa parte de la palabra de Dios. Y es algo muy hermoso. Y también para los discípulos es algo muy hermoso, porque hay que saber que para los judíos, en ese tiempo, Dios, para ellos estaba una distancia grande. Los judíos sabían mucho de la santidad de Dios, pero para ellos Dios era un Dios lejano, muy alto. Por ejemplo, nombrar a Dios como Padre, muy de repente lo encontramos en el Antiguo Testamento. Para nosotros es algo común, que Dios es nuestro Padre, pero para los judíos es algo muy raro. Entonces Jesús enseña a sus discípulos que sí pueden llamar a Dios su Padre, ¿sí? Entonces muy extraño para los judíos, pero Jesús lo enseña. Y hay algo más que también es muy hermoso en esa oración. La Biblia nos enseña que Cristo intercede por nosotros ante Dios. Es su obra principal. Y entonces, ¿Cristo dónde está en este momento? Cristo está en el cielo, ¿verdad? Al lado derecho de su Padre. Ahí está, sentado. Y lo que Él hace ahí es orar por sus hijos. Orar por sus hijos. Hay que saber eso que es orar por sus hijos. Él no ora por todo el mundo. Él no ora por cualquier persona. ¿Sí? Esa parte misma lo dice. Versículo 9, 17, versículo 9. Mira lo que dice. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, hermanos, hay que pensar un rato en eso, ¿no? Si usted pertenece a Cristo, si usted cree en Cristo, que Cristo es su Salvador, hay un privilegio grande, y ese privilegio es que Cristo está orando por usted. Todo el tiempo, orar sin cesar. Lo que debemos hacer nosotros, Cristo lo hace. Orar sin cesar. Él sabe de nuestras necesidades, Él sabe de nuestras debilidades.
Él sabe cómo está nuestra vida espiritual y si no está bien, Él intercede por nosotros. Hay dos otras partes de la palabra que nos muestran claramente. Por ejemplo, Romanos 8, versículo 34. Buscamos ese versículo un ratito. Romanos 8. Romanos 8, 34. Dice en la última parte de ese versículo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es algo que constantemente está haciendo. Todo el tiempo Cristo está orando por su pueblo. Y lo que es hermoso es que nosotros sabemos lo que Él más o menos está orando por nosotros. ¿Por qué? Porque ese capítulo 17, lo que estamos haciendo en Juan, eso nos cuenta lo que para Él es importante. Porque hay que saber que Cristo ora por las cosas que para Él son importantes, no necesariamente por las cosas que para nosotros son importantes. Entonces, en esa parte lo dice. En Lucas 22, 32 dice a Pedro una vez, yo oro por ti para que no acabe su fe. Es hermoso, ¿no? Lo hizo por Pedro, pero yo estoy seguro que lo hace por todos sus hijos. Para que nosotros podamos perseverar. Porque somos débiles. Muchas veces las tentaciones del mundo nos tratan de conquistar para que nosotros hacemos las cosas del mundo y no la voluntad de Dios. Y qué consuelo es sabiendo que Cristo está al lado de su Padre orando por nosotros para que nosotros perseveramos en la fe. Es hermoso, ¿verdad? Y entonces sobre esas cosas habla esa oración. Y él empieza así: Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora? La hora en que Él va a hacer su gran sacrificio, que termina también en su resurrección, en su gloria, en su victoria. Para eso ha venido. Y entonces Cristo lo está diciendo: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es algo hermoso, ¿no? Jesús siempre está pensando en la gloria de su Padre y el Padre siempre está pensando en la gloria de su Hijo. El Padre quiere glorificar a su Hijo y el Hijo quiere glorificar a su Padre. Hermoso, ¿no? Eso también puede ver en esa parte. Y entonces ahí Jesús va a decir lo que fue su obra hasta ahora. ¿Sí? Y uno de los versículos más importantes al inicio de esta parte dice: esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice el versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te conozcan. Si usted quiere recibir vida eterna y no están seguros de eso, si lo van a recibir, aquí está en qué manera usted lo puede recibir. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Qué es conocer? Conocer es conocer a alguien en una relación personal. Entonces no estamos hablando sobre tener mucho conocimiento bíblico. Eso también es importante y le ayuda para entender más a Dios. Pero estamos hablando de conocer en la intimidad otra vez. Usted puede conocer o saber muchas cosas de Dios sin conocer a Dios. Eso es una diferencia grande. Porque con conocimiento de Dios no significa que usted va a entrar en el cielo. En el cielo entran las personas que conocen a Dios de verdad, que conocen a Él
porque hablan con Él todos los días, conversan con Él, andan con Él, reciben consuelos y consejos de Él, reciben correcciones de Él. Eso es conocer a Dios. Y conocer a Dios es la vida eterna. Eso nos da la vida eterna. Y a Jesús, que fue enviado por Él. Porque Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre, porque Él nos está mostrando cómo es el Padre. Eso está diciendo Jesús en esta misma oración. Más adelante dice sobre su obra, lo que Él hizo hasta ese momento. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esa parte dice algo importante. Y casi es igual como lo estamos pensando. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento de Dios y sabiendo Dios es así, Dios es así, Dios es así, sin conocerlo. Saber mucho de Él sin conocerlo, ¿verdad? Pero lo mismo es en eso, en la obediencia. Hay personas que saben perfectamente lo que dice la Biblia, pero que no lo practican en la vida diaria. Por eso la palabra siempre habla de esa forma, como lo dice Jesús en esta parte. He manifestado tu nombre y ellos que me los diste han guardado tu palabra. Guardar la palabra. Es una expresión que muchas veces lo encuentra en la Escritura. Entonces eso significa que usted escucha algo, que usted estudia la palabra y que escucha las cosas y que no lo guarda solo aquí, sino que lo va a practicar en la vida diaria. Eso es guardar la palabra. Obedecer. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Recibir la palabra es lo mismo. No solo oír, sino recibir para guardarlo, para que esas palabras producen vida en su vida diaria, para que usted hace lo que dice la palabra. Y ellos las recibieron. Una pregunta: si usted escucha la palabra de Dios, si usted está leyendo la palabra de Dios, y usted dice: ay, pero eso no hago yo, tengo que hacerlo así, pero es muy difícil. A veces hay cosas que encontramos en la palabra y que decimos: pero si eso es verdad, eso es bien difícil para hacer, ¿verdad? O si usted está leyendo la palabra, siempre piensa: ah, ya, pero eso ya lo hago, y eso ya lo hago, y esto ya lo hago. No, ¿verdad? Hay muchas cosas en la palabra que leemos y que decimos: pero Dios, no soy así. No estoy haciendo las cosas así. No estoy amando a mis enemigos en la forma en que tú me estás enseñando la palabra. No estoy tratando a los demás como tu palabra me enseña. ¿Verdad? Y entonces, escuchando eso, ¿qué necesitamos? Guardar la palabra. Significa arrepentimiento y practicar lo que Dios nos está diciendo. Y si nosotros decimos: pero no lo puedo, doblamos nuestras rodillas y pedimos a Dios para que Él nos ayude a hacerlo. Porque tú no lo puedes. Tú no lo puedes solo. Tú no puedes obedecer la palabra de Dios. Es imposible. Solo podemos obedecer la palabra de Dios si el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Sin eso es imposible hacerlo. Y por eso dice esa oración, es hermoso, ¿no? Dice esa oración Jesús: yo ruego por ellos. Entonces, rogar es una palabra fuerte, ¿no? Es como gritar al cielo para ayuda. Y entonces, de esa forma Jesús está ante de su Padre orando por sus hijos. Yo ruego por ellos.
Porque Él sabe que lo necesitamos. Necesitamos que Él ora todo el tiempo por nosotros. No por el mundo, dice. Como hemos pensado, ¿no? Nosotros somos muy bendecidos tener a Jesús en el cielo que ora por nosotros. Y ahí cuenta algo sobre su gloria. Jesús adelante va a decir que la gloria que, mira lo que dice, ¿no? En el versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Dice que los que pertenecen a mí, los creyentes que pertenecen a mí, también son de mi Padre. ¿Sí? Y versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos. Es hermoso, ¿no? Sabiendo que Cristo está orando esto. Para guardarnos. Para guardarnos contra toda la mala influencia. Contra todas esas cosas que están tratando de impedir nuestra relación con Dios. Para dañar las cosas. Guárdalos, Padre. Te ruego para guardarnos. Y ahí va a enseñar algo importante que encontramos creo que 5 o 6 veces en la misma oración. ¿En qué forma Cristo ora para guardar su pueblo? ¿Qué dice? Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Para que sean uno. Más adelante lo dice varias veces lo mismo. Sí, más adelante en el versículo 20 encuentra lo mismo. 21, para que todos sean uno. En el versículo 22, para que sean uno. Y hay más lugares donde encontramos la misma. Entonces Jesús está orando por la unidad. Él sabe que Dios puede guardarlos mejor en unidad. Los cristianos tienen que ser uno. Algo tan importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios siempre trabaja en la unidad. Y Satanás, ¿recuerdan lo que significa la palabra Satanás? Oponente. Y entonces significa que Satanás siempre quiere las cosas opuestas a lo que Dios los quiere. Entonces, si Dios busca la unidad, Satanás busca división. Siempre es así. Y en los ejércitos más grandes de la historia del mundo, los capitanes de esos ejércitos siempre lo dijeron. Para vencer un ejército fuerte, lo que tiene que hacer es dividirlo. Entonces, en la guerra, en los ataques, siempre están tratando de dividir un ejército para poder derrotarlo. Y así también es en la vida cristiana. ¿Por qué Cristo dice en esa parte, guárdalos en tu nombre para que sean uno? Porque Él sabe, si Satanás viene para dividir la iglesia, es muy fácil para Él para quitar la bendición y sobre todo destruir la iglesia. Si la iglesia está unida, pueden resistir muchas cosas. Cuando la iglesia está dividida, es fácil para Satanás destruirla. Facilito. Entonces la unidad, hermanos, mira, como iglesia en este momento experimentamos un tiempo de mucha bendición. Ayer estábamos en la reunión de preparación para las cosas para los siguientes 2 meses
y sentimos la unión. Y también en las reuniones que tenemos el domingo también. Y entonces en este momento podemos ser muy agradecidos por la unión que hay. Pero hay una cosa importante. Tenemos que defenderla y tenemos que cuidarla con nuestra propia vida. Porque de ley Satanás va a tratar de dividirnos. Y él lo hace en una forma muy astuta y él sabe perfectamente cómo hacerlo. Hay que saber, hermanos, que Satanás ya destruyó miles de iglesias. Si usted va a leer esas cartas que están en su Biblia, Romanos, Efesios, Tesalonicenses, Filipenses, y si usted va a leer esas cartas en Apocalipsis, en el segundo capítulo de Apocalipsis, ninguna de esas iglesias hoy en día existe. Todos desaparecieron. Y eso no vino de uno a otro momento. Satanás estaba atacando a esas iglesias en dos asuntos. Y esos dos asuntos pueden encontrar en Juan 17. El primer asunto es la unidad. Dividir la iglesia y ahí destruirla. Y la otra cosa es la verdad. Guardando la palabra. Jesucristo está orando por eso, para que guarden la palabra, para que estén en la verdad, para que sigan la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y entonces Satanás, oponente, ¿qué busca siempre? La mentira. Y entonces Satanás en dos maneras ataca a la iglesia. Sembrar mentira en la doctrina. Para que en la iglesia van a enseñar cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Muy importante entonces. Porque Jesús mismo dice que en los últimos tiempos muchos predicadores, muchas personas vienen en su nombre diciendo cosas que no son de la palabra de Dios. Vienen hombres para hacer milagros, vienen hombres para hacer sanaciones, vienen hombres para hacer grandes señales. Usando la palabra de Dios, pero sembrando mentira. Importante. En el YouTube y en todas las partes también lo pueden encontrar, hermanos. Es muy importante discernir las cosas. No todos que proclaman el nombre de Dios son de Dios. No todos que dicen yo soy predicador son predicadores llamados por Dios para predicar. No todos que dicen predico la palabra, prediquen la palabra. Si usted entra en una iglesia, ¿sabe lo que siempre dice? Aquí en esa iglesia enseña la sana doctrina. Siempre lo dice. Cualquier iglesia, usted que entra dice eso. Aquí enseña la sana doctrina. Y eso le da cierta confianza, ¿no? Pensando, ya, muy bien, entonces estoy en el lugar correcto. Pero yo le cuento la verdad. Muchos dicen que están enseñando la sana doctrina, pero no lo están haciendo. ¿Por qué no? Porque no prediquen la palabra. O predican solo una parte. Y no predican toda la verdad. Toda la verdad. Y por eso para Jesús fue tan necesario orar por su pueblo. Para quedar en la palabra, para quedar en la verdad. Y unidad. Esos dos van siempre juntos. Porque la verdad también es que hay iglesias que se enfocan mucho en explicar la Biblia. Pero mientras tanto, no hay unidad en la iglesia. Y eso tampoco es bueno. Para Satanás no importa si él puede destruir una iglesia por sembrar mentira, o si él puede destruir una iglesia por mentir o por sembrar diferencias entre hermanos, divisiones. No importa para él. Lo más importante es que la iglesia va a morir. Porque Satanás
odia una iglesia sana. Entonces, todos ustedes, ninguna excepción, son llamados para investigar siempre esas dos cosas. Primero, estamos aquí enseñando la verdad. Y cuando no, tiene que hacer o decir, hermano, hermana, ¿puedo hablar un ratito contigo? Porque yo leí otra cosa en la palabra que dice tal y tal cosa. Con humildad. Con humildad. ¿Por qué? Porque si no lo hace con humildad, está dañando la unidad. ¿Sí me entiende? Porque hay personas también que critican fácilmente pensando que están defendiendo la verdad. Puede ser, pero están dañando la unión. Eso también es pecado. Y otro lado es también que hay personas que aman tanto la unidad que desprecian un poco la verdad, que dicen, no importa lo que enseña el hermano, lo más importante es que todos sentimos bien y cómodos en la iglesia. Tampoco. Es un equilibrio entre los dos. Hay que guardar la verdad y la unidad. Muy importante. Y por eso Jesús está clamando ante el trono de Dios para que los hermanos queden en eso. Entonces, investigando si estamos predicando la verdad, pero también investigando cómo actúo yo en medio de los hermanos. Porque con la actitud podemos dañar muchas cosas. Puede ser que Satanás usa a mí o a usted, cualquier uno de nosotros, para causar divisiones. Tenemos que estar muy atentos, y especialmente si nuestra relación con Dios no está bien, porque Satanás lo sabe. Eso es el peligro, hermanos. Hay que trabajar mucho en la comunión con Dios y su relación con Dios y mantenerlo. ¿Por qué? Porque Satanás está atento, está pendiente. Él sabe cuántas veces usted abre su Biblia. Él sabe cuántas veces al día usted dobla sus rodillas para hablar con Dios. Él lo sabe. Él sabe perfectamente cómo está su vida espiritual. ¿Por qué? Para que Él pueda atacarle en su debilidad. Y para que Él pueda usarle para causar algo en la iglesia también. Porque para Él, destruir una sola persona es una victoria, pero destruir una iglesia entera es una victoria inmensa para Satanás. Entonces, tenemos que estar atentos, pendientes. Primeramente, cuidar nuestra relación personal con Dios. Eso es una bendición grande para la congregación también. Y entonces, pensando en nuestra actitud, ¿cómo actúo yo en medio de los hermanos? ¿Estoy tratando lo posible que puedo para trabajar en la unión? Cuando una persona tiene una necesidad, voy a él y diciendo, ¿qué está pasando? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo orar por ti? Tal vez no tenemos muchos recursos para ayudar económicamente, pero tenemos algo muy importante, la oración. Y mostrar cariño no cuesta nada, no cuesta ni $1, ¿verdad? ¿Cómo actuamos? Si entramos en la iglesia, ¿estamos felices? Mostrando que estamos gozosos de estar con nuestra familia espiritual. Importante, porque si usted entra pensando en todos los problemas que tiene en casa, significa que entra con un corazón triste, deprimido, y los otros hermanos lo van a ver, ¿verdad? Y la idea es que la otra hermana va a decir en ese caso, ¿qué está pasando, hermano? Y comparta las cosas. No tenga miedo que otros van a aprovechar de eso para compartir chismes. Porque somos una iglesia, o somos pueblo de Dios. Entre nosotros no debemos hacer esa cosa. También las quejas y los rumores pueden causar mucho daño. Y eso siempre empieza pequeño. Si nosotros decimos algo
no tan agradable sobre otra persona en la congregación, tal vez no tan malo, pero tampoco bueno. Eso puede crecer y puede causar que una persona se siente fuera del grupo. O que en la iglesia se forman grupos diferentes. Hay esas personas conozco ya de mi barrio, entonces con ellos sí hablo, pero esas personas no lo conozco porque viven en otra parte y con ellos no hablo. ¿Sí me entienden? Eso causa que se forman grupos en la congregación, grupos divididos. ¿Sí? Entonces es muy importante cómo actuamos en eso. Ya hoy día voy a tratar de hablar con una hermana o con un hermano que no conozco. Entonces voy a él y pregunto su nombre. ¿Usted conocen todos los nombres de los hermanos de la iglesia? Si usted es nuevo puede decir no. Pero si ya tiene tiempo en la iglesia, hay que conocer todos los nombres. Porque si usted no conoce los nombres, significa que menos conoce a la persona. Y entonces, de esa forma práctica, puede trabajar en la unión. Asistir en las reuniones ayuda mucho. No, a la reunión de oración no voy porque ahí tengo que orar. Y temo orar en el grupo. Es una reunión en que puede compartir sus necesidades para que otros conozcan sus necesidades y puedan apoyarle en oración. Hermosísimo. ¿Sabe por qué es tan necesario la unión? Mira lo que dice Jesús de eso. En el versículo 22 y 23 dice Jesús: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y entonces la meta para Jesús es esto, ¿no? Mira, Jesús y el Padre son uno, ¿verdad? Tienen una relación perfecta. Y la meta de Jesús es de eso. Yo les he dado para que sean uno, la iglesia, como nosotros somos uno. Y entonces la iglesia tiene que estar tan unido como Jesús con el Padre. Esa es la meta. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, en este mundo hay muchas personas que no saben lo que es amor verdadero, que no saben lo que es que una persona lo recibe con cariño incondicionalmente, que nunca han experimentado o muy poco en su vida un calor en su corazón de ser amado. Y por eso nosotros como cristianos somos enviados en el mundo para que nosotros podamos ser así para los demás. Le cuento algo, hermano. Cuando una persona entra en una iglesia por primera vez, puede percibir si esa unión hay. Tal vez no con sus ojos, tal vez no con su oído, pero lo puede sentir. Cuando una iglesia está unida en verdad, ese calor de ese amor, las personas lo perciben. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que eso es un gran testimonio para que el mundo sabe que Cristo es enviado. ¿Por qué? Porque la iglesia así puede reflejar el amor de Cristo. Y ese es mucho más poderoso que predicar con palabras. Una persona puede predicar mucho tiempo hablando de la palabra de Dios, pero si esa persona no percibe el amor de Dios en esa persona, no causa nada. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar y guardar la unidad, esperando en Cristo, que Él está orando por nosotros, para que nosotros podamos hacerlo.
Entonces, estas dos cosas, hermanos. Yo sé que esa oración contiene muchas cosas más, pero por el momento esas dos cosas son lo más importantes. Dos cosas tenemos que guardar: la verdad y la unidad. Esas dos, juntos. No menospreciar el uno, no menospreciar el otro. Trabajar en los dos. Y es nuestro deber, no solo el deber del liderazgo, nuestro deber. Guardar nuestra boca para no causar daño en otra persona, sino usar nuestra boca con la bendición de Dios para bendecir a otra persona, para recibirlo con cariño. Y trabajar en nuestra relación con Dios, porque con eso hemos empezado. Porque si nuestra relación con Dios no está bien, imposible andar en verdad y unidad. Entonces, hermanos, para que pasa lo que Cristo mismo dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, a reflejar el amor de Dios en nuestra propia vida. Amén. Amén, hermanos. Que sea así. Vamos a orar.